Capítulo 12. Coco Aravena maldijo no haber tomado el paraguas al salir de casa. Llovía de una manera desacostumbrada y hacía bastante frío. Cuando amaneciera, y si es que escampaba, la cordillera de los Andes nevada se vería radiante. Santiago sería la ciudad acorralada por símbolos de invierno que cantaba Silvio Rodríguez. Caminó rápido por frente al portón, vio el antiguo letrero que ponía Garaje Arancibia, sintiendo que el abrigo empapado se estiraba con el peso del revólver. Llegó hasta la esquina y ahí se guareció de la lluvia en el rellano de un portal. Encendió un cigarrillo y echó a andar la cesera. Lo más seguro es que sean del servicio secreto boliviano. ¿Cómo lo llamarán? Los yanquis se refieren a la CIA como la compañía. ¿Qué les digo? Parece que fue un error llamarles, pero si son buenos, ya habrán rastreado y dado con mi teléfono. Esa gente tiene escáneres, captadores de ondas. La verdad, mi verdad en todo caso, fui testigo de la muerte de su hombre, y si sirve de algo puedo garantizarles que resistió las torturas sin delatar a nadie. Me pidió que devolviera la artillería. Sí, él y yo nos conocíamos de otras misiones que por seguridad ustedes no deben saber. No vale la pena asomarse al abismo más allá del vértigo. No, Coco, ya estás de nuevo con tus historias. Putas que pesa el revólver. Pensándolo bien, es un fierro antiguo, y es raro que los agentes de un servicio secreto lleven armamento obsoleto. Un fierro así no tiene nada de sofisticado, es lento de recargar. No son espías bolivianos. ¡Qué huevón soy! Ese tipo era de la oficina, y en el garaje debe de funcionar un cuartel de la oficina. Por eso llevaba un revólver antiguo, de matar y tirar. Eso es. En este país no se pueden guardar secretos, no hay espacio. Y en todo el mundo sabe que ya en el primer gobierno democrático decidieron crear un organismo de seguridad paralelo. La oficina. Sí, para asesinar a los últimos izquierdistas que todavía creían posible derrotar a la dictadura por la vía armada. Se inventaron una excusa en la que ni ellos mismos creyeron: dialogar desde posiciones de izquierda, sobre todo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Los muchachos que no le dieron un día de paz a Pinochet, pero sabían que iban a liquidar a todos los que no aceptaran sus puntos de vista. A todo el que no entendiera que la transición chilena a la democracia se hacía bajo la máxima gatopardiana de que todo cambie para que todo sea igual. Algunos integrantes de la oficina, incluso desde el exilio, se asociaron con torturadores y formaron empresas de seguridad. Ahora son ricos, tienen policías paralelas que cuidan bancos, edificios, las urbanizaciones seguras y lujosas de los valles cordilleranos, en los que se respira aire fresco, mientras Santiago se asfixia en smog. La oficina no puede tratarse de otra cosa. Sí, su hombre confió en mí siempre. Fui la sombra de muchas acciones, el ayudista desconocido, la infraestructura que en más de una ocasión ha de haberle sorprendido. Recibí un encargo de importancia, muchachos, no se sientan mal. Solo puedo confidenciarles que en este momento vuela a Namibia. Hay un lío de diamantes de por medio. Me pidió devolverles esto y transmitirles un último mensaje. No vale la pena que intenten un contacto. No está mal, Coco. No está mal. Una nueva descarga eléctrica iluminó la calle. La tromba de agua azotó las aceras.
Coco Aravena se detuvo frente al portón y llamó con los nudillos. Suponía que le abriría un encapuchado silencioso y tal vez le pusieran una venda a los ojos antes de llevarlo ante los capos de la oficina. Pero Lucho Arancibia lo miró con los ojos desmesuradamente abiertos y luego lo agarró de las solapas. Coco Aravena vio entonces a Lolo Garmendia, pelado pero reconocible pese a los 30 y tantos años sin verse. Junto a él estaba Cacho Salinas, más gordo, con la barba blanca y una expresión estupefacta, aunque no tan marcada como la del que le abrió la puerta y que no le soltaba las solapas. ¿Ustedes son la oficina?, balbuceó tironeado por la mano firme de Arancibia. ¿Y a ti quién te dio vela en este entierro? Preguntó Garmendia llevándose las manos a la calva. Capítulo 13. El inspector Crespo sintonizó Radio Cooperativa justo cuando el informativo del tiempo pronosticaba que el frente lluvioso continuaría las siguientes 48 horas. La región metropolitana estaba en alerta de inundaciones, por lo que aconsejaban no aproximarse a los bordes de los canales y anunciaban la suspensión de las clases para el día siguiente. Menos mal que alguien se beneficia de esto, murmuró. Llevamos más de una hora dando vueltas. ¿No tiene hambre, inspector?, consultó la detective. Desde que dejaron a Concepción García, se dedicaron a deambular a 30 kilómetros por hora. Las calles vacías bañadas por el persistente aguacero y el calorcito acogedor del patrullero invitaban a la modorra, pero aún así iban atentos. Habían detenido a 3 hombres apresurados. Uno fue descartado de inmediato por el inspector, aludiendo a su cara de soltero, detalle que la detective no entendió, y los otros 2 dieron respuestas satisfactorias. Toma por Santa Rosa hacia el sur. ¿Conoces el Chancho Monono? Era medianoche cuando entraron al viejo restaurante de la Gran Avenida. Unos pocos parroquianos cenaban mirando la televisión y ocuparon una mesa alejada del aparato. «Inspector Crespo, qué honor», saludó el patrón. «Pon unos 2 pernilitos con guarnición de puré, ají que no falte, y algo de mostaza alemana», ordenó el inspector. «Y el té que esté bien caliente, por favor», pidió la detective. El inspector se rascaba la barba de 2 días. Era el gesto habitual que acompañaba sus reflexiones. No me gusta que ese sujeto ande vagando por ahí armado. Y mucho menos me gusta que Pedrito haya salido con artillería. ¿Qué tramaba? ¿A dónde iba? ¿A qué? Me da la impresión de que lo conocía bien. Creo que le tenía bastante simpatía, comentó la detective. Era un lobo solitario, eso que ahora llaman un outsider, Adelita. Sus padres murieron en un accidente cuando tenía 2 años y se crió con el abuelo, un anarquista, el mismo que junto a Buenaventura Durruti, Gregorio Hover y Francisco Ascasos asaltaron el Banco de Chile en 1925. El abuelo le inculcó la moral rigurosa de los anarquistas y lecciones de clandestinidad que nadie había recibido en Chile. Come, estos perniles son de cerdito recién destetado. Come mientras te cuento cómo lo conocí. La detective cortó un trozo de pernil, lo untó de mostaza y se lo llevó a la boca. Carne tierna, sabrosa, fragante a los apios y el laurel empleados en la cocción. El año 69 salí de la escuela de detectives y empecé a trabajar en la dirección general. En mayo del año siguiente, la infantería de Marina atacó una supuesta escuela de guerrillas en el sur, en la región mapuche. El lugar se llamaba Chahuín, un rincón perdido entre los montes.
la niebla eterna y el frío y unos ríos que desembocan en el Pacífico. La Marina no pintaba nada en eso, era un asunto policial. Vivíamos en un estado de derecho. La policía dependía del Ministerio del Interior, pero los infantes de Marina se pintaron los rostros y atacaron. Se trataba de un puñado de muchachos socialistas, la mayoría estudiantes universitarios, que se adiestraban en el uso de las armas y las técnicas guerrilleras. Hubo una balacera y todo pudo acabar con la rendición de los aprendices de guerrilleros, pero no fue así, porque la infantería de Marina tenía órdenes precisas de asesinar y hacer desaparecer a uno. Ese uno se llamaba Kiko Barraza. Tenía un brillante futuro como cadete de la escuela naval, pero prefirió desertar y unirse a esa hipotética guerrilla. Era un desertor, Adelita. Y la escuela naval chilena, formada en una ridícula disciplina inglesa, no perdona a los desertores. Y no se trataba solamente de la deserción. A la escuela naval solían ir los hijos de los ricachones, eran parte de una élite social, los llamaban a surcar los mares del mundo en la Esmeralda y a vivir en un interminable tour con cargo al erario público. Muy rara vez se coló alguien de clase media, y mucho menos si no tenía ancestros marinos. No era rubio ni de ojos azules. Por alguna extraña razón, Kiko Barraza entró a la escuela naval. Destacó como marino, por su aspecto le apodaban el indio, pero no le importó. Tenía músculos fuertes, medía más de 1,80 m, era el primero en subir a las gavias y conocía el mar como a sus propias manos. Y además era poeta. La peor afrenta a la virilidad de los Nelson criollos. Lo hicieron desaparecer. Nunca más se supo de él. Y dado que faltaban escasos 4 meses para la elección presidencial, el caso se cerró sin la menor investigación para saber qué había ocurrido. A las 2 semanas de los hechos y cuando nadie hablaba de eso, pues el fragor electoral lo ocupaba todo, Allende tenía muchas posibilidades de vencer y la derecha, además de histérica, se presentaba dividida. Un día, a la salida del cuartel, se acercó un hombre y me dijo: «Oye, Ratti, quiero hablar contigo». Nunca lo olvido, pues a raíz de ese encuentro estuve a punto de dejar la policía. Mi cultura, Adelita, es de lector de novelas policiales en las que la ley gana, y si hay que violarla es para que ganen los justos. Simulé no haber oído lo de Ratti. Hoy a ningún detective le molesta que lo llamen así, y le pregunté qué quería. Deseaba saber quién llevaba la investigación sobre el desaparecimiento de Kiko Barraza, y le contesté que nadie, pues órdenes de arriba habían cerrado el caso. «Lo agarraron vivo y lo asesinaron», dijo mirándome fijamente a los ojos. Le pregunté cómo lo sabía y su respuesta fue de una naturalidad desconcertante. «Porque estaba con él y lo vi todo. Tengo pruebas, testigos. Puedo identificar a los oficiales que lo asesinaron». «¿Qué, Ratti? ¿Te la juegas?» Yo era un simple detective, inexperto, y se lo dije. «O sea que no puedes hacer nada». «Mira, Ratti, pienso que no me crees. No importa. Vamos a recuperar las armas que los asesinos de Kiko se llevaron y lo haremos de una manera espectacular. Si en este momento estás pensando en detenerme, pierdes el tiempo, Ratti. Yo no dejo huellas. Y tú no tienes testigos de esta conversación. Y algo más, Ratti. Los muchachos de Chaiwin querían aprender a luchar para ser libres. Y lo mismo hace toda esa gente que se jugará para que gane Allende. Quieren ser libres. Yo soy diferente, Ratti. Yo lucho para no olvidar que soy un hombre libre». Como imaginarás, Adelita, no informé a ningún superior acerca de la charla mantenida con Pedrito.
Me dediqué a pensar por qué me había elegido para solicitar ayuda y jamás di con una respuesta. Una semana más tarde, a las 8 de la mañana, sonaron las alarmas. Se trataba de un robo espectacular a la armería italiana y acudimos con apoyo de un helicóptero, armados, equipados con chalecos antibalas porque nadie sabía si los ladrones estaban todavía dentro de la armería. En la jerga de izquierda se le conoció como el operativo maravilloso. El robo fue cometido por un comando llamado Pedro Lenín Valenzuela. Así se llamó un muchacho, casi un niño, que 2 años antes había intentado secuestrar un avión de LAN Chile en tierra para llevarlo a Cuba. El chico murió acribillado en el avión. Nadie intentó parlamentear. En nuestro oficio siempre han abundado los psicópatas de gatillo fácil. Entramos en la armería. Lo único que encontramos fue una nota del comando. En ella decían que recuperaban las armas arrebatadas en Chaiwin y exigían justicia para Kiko Barraza. Y además encontramos a docenas de testigos que con sus testimonios aumentaban la espectacularidad del robo. 2 integrantes del comando se alojaron en una pensión vecina a la armería, reunieron a todos los huéspedes en una sala, abrieron la puerta para que entraran otros muchachos y se dividieron entre los que abrirían el boquete en la muralla para ingresar a la armería y los que atenderían a los huéspedes. Todo el mundo coincidió en que eran jóvenes, educados, simpáticos y que en ningún momento se mostraron violentos. Entre los huéspedes había una pareja con un recién nacido que no paraba de llorar, lo que llamó la atención de uno de los muchachos, que se presentó como estudiante de medicina y pidió que le permitieran examinar a la cría. Diagnosticó una infección broncorrespiratoria, se interesó por saber de dónde eran los padres, que resultaron ser de Lota, y ese niño había respirado demasiado polvillo de carbón. Mediante un walkie-talkie pidieron apoyo exterior para ir a una farmacia de urgencia a despachar la receta que el mismo estudiante de medicina escribió. Por alguna extraña razón, los walkie-talkies usaban la frecuencia de la radio de los patrulleros y varios colegas escucharon las instrucciones para preparar biberones. En ese robo participaron unos 20 o más muchachos. Nunca se supo con certeza. Y de lo poco que se ha ido conociendo se sabe. Se sabe, por ejemplo, que uno de nuestros escritores ilustres participó en apoyo desde el exterior, vigilando, mientras pegaba carteles de pasta dental Odontine en los muros vecinos a la armería. El robo a la armería italiana fue espectacular y nosotros quedamos como reverendos huevones, Adelita. Nunca se pudo establecer cuántas y qué armas se llevaron, porque los dueños se negaron a entregar un inventario y a informar sobre la procedencia de las armas. 2 o 3 días luego del robo volví a encontrarme con Pedrito. Me esperaba al otro lado del cuartel, sentado en las gradas de la cárcel. Desde ahí hizo señas para que me acercara. ¿Y Ratti? ¿Te la juegas o no? No supe qué responder. Podía haberlo reducido, esposado, conducido a los sótanos en donde prestaba servicios un imbécil ex campeón de los pesos pesados, Arturo Godoy, obteniendo confesiones a golpes de puño. Pero ese hombre no dejaba huella, Adelita. Era como una sombra. No hice nada, a no ser pensar en que me gustaba ser detective. No importa, Ratti. Solo te quiero pedir que pienses en algo. Los muchachos no desean la violencia, pero están dispuestos a responder. Sé decente. Chao, Ratti. Supongo que le hice caso. Este año me jubilo con una pensión de mierda como todos los ratis decentes. No me dejes hablar tanto, Adelita. ¿No ves que se me enfrió el pernil? Pida otro. Me gusta escucharlo porque usted cavila mientras habla. Entonces, inspector.
No encaja que llevara un arma. Pedrito nunca fue violento. Y es bien poco lo que sabemos del esposo armado. Capítulo 14. Coco Aravena miraba a los tres hombres que fumaban en silencio, daban sorbos a sus vasos de vino y movían la cabeza con expresión de derrota. Llevaban varios minutos así. La única gentileza de su parte consistió en que Arancibia lo soltara y empujara hasta el mesón de tablones. «Yo me largo», dijo Cacho Salinas. «Espera», lo interrumpió Garmendia. «No pensarás que yo contaba con un huevón como este». «¿Puedo tomar un vinito?», consultó Coco Aravena. «¿Por arriba o por abajo?», espetó Lucho Arancibia, y la carcajada de los otros dos hizo que Aravena también sonriera, aunque no muy convencido. Entonces lo reconoció. ¿Cuánto había cambiado? Qué viejo se veía ese antiguo tontón Macoute de la brigada Ramona Parra, la fuerza de choque de las juventudes comunistas, culpable de la mayor humillación sufrida en su vida militante. Fue en 1971. Socialistas y comunistas habían convocado una asamblea en el Instituto Pedagógico para informar de la campaña de alfabetización del gobierno popular, solicitar voluntarios y, de paso, informar de los desafíos de la batalla de la producción. Había entusiasmo en la asamblea. La gente pedía la palabra, se identificaba. «Fulano de tal, del comité de la Facultad de Filosofía. Tenemos compañeras y compañeros alfabetizadores listos para salir al campo en cuanto solucionemos el problema del transporte. Fulana de tal, del comité de periodismo. Compañeras, compañeros, parece que estamos descuidando las tareas de alfabetización en las minas. Recordamos que los mineros son la vanguardia de la clase obrera». Se formaban comisiones, parejas, se cantaba con el puño en alto. En medio de la asamblea, Coco Aravena se sentía eufórico, pues la Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Revolucionario Marxista-Leninista, pensamiento Mao Zedong, tendencia Enver Hoxha, muy diferente de la camarilla liquidacionista que se hacía llamar Partido Comunista Revolucionario Marxista-Leninista, pensamiento Mao Zedong, tendencia bandera roja. Lo había comisionado para la lectura de una resolución del Comité Central llamada a cambiar la historia. Le dieron la palabra y empezó a leer un panfleto que criticaba con insólita dureza la conducción de la guerra en Vietnam. Acusaba al Viet Cong y a Ho Chi Minh de desviacionismo social imperialista, pero no pudo continuar porque las manos fuertes de Arancibia, que lucía el brazalete de la brigada Ramona Parra, lo condujeron en vilo hasta un extremo de la asamblea. Ahí quedó en medio de una docena de brigadistas que, además de comentar sobre la audacia de esos prochinos de mierda, lo miraban con evidente hostilidad. Coco Aravena intentó repartir unos panfletos a los brigadistas. Ahí estaban las grandes verdades del partido, pero ninguno sacó las manos de los bolsillos. «Vamos a ver, pequinés, ¿cuántos panfletos tienes?» «Yo diría que unos 50», dijo Arancibia, arrebatándole el atado de folios. «Esta es una asamblea para discutir ideas, y mi partido tiene derecho a realizar acciones de propaganda. Los métodos del revisionismo no nos harán callar», protestó Aravena. «Tienes toda la razón, ¿verdad, compañeros? Las ideas se discuten, se reciben y se digieren. Nosotros te ayudaremos a digerirlas. Toma tus panfletos y haz un rollo bien apretadito», indicó Arancibia. «Déjenme volver a la asamblea. Las actitudes matonescas no solucionan las contradicciones en el seno del pueblo». «No seas porfiado, haz un rollito», aconsejó un brigadista, y empezaron a estrechar el círculo. Coco Aravena se sintió como un cristiano en el circo romano. Buscó ayuda. Más allá del círculo, divisó a Cacho Salinas y a Lolo Garmendia y se alegró de ver que llevaban brazaletes de la Juventud Socialista. Los llamó a gritos. «¿Qué pasa, pequinés? ¿Estás en apuros?», saludó Salinas. «Ustedes me conocen.
Saben que nuestras diferencias no son irreconciliables. Mi partido también se adhiere al movimiento de los no alineados y estamos por la no injerencia en los asuntos internos de los pueblos. ¡Putas! ¡Qué interesante, huevón!, comentó Garmendia. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema, dijo Arancibia. Lo que ocurre es que el compañero debe digerir sus ideas, y para eso es necesario que se las meta en el cuerpo. Tú eliges, o te las comes una a una hasta la última hoja, o te las metemos por el culo. Tienes dos opciones, pues. ¿Por arriba o por abajo? El sabor a tinta de mimeógrafo le duró meses. Lucho Arancibia, sin dejar de reír, le sirvió un vaso de vino. Coco Aravena bebió. El calor del vino le hizo olvidar que estaba empapado, echó mano a un muslo de pollo y también irrumpió en una carcajada. Me comí todos los panfletos. Durante mucho tiempo mi novia dijo que besarme era como besar a Gutenberg, cabrones. ¿Qué mierda estás haciendo aquí, Coco?, preguntó Garmendia. Extrañamente, a Coco Aravena no le vino ningún guión a la cabeza. Se limitó a contar las cosas tal como habían ocurrido. Mientras lo hacía, descubrió que Concha y él se habían metido en un agujero de salida difícil, si es que la había, y finalmente depositó el revólver sobre el mesón. ¿Estás totalmente seguro de que el hombre murió?, insistió Garmendia. Aravena asintió. Con gran economía de palabras, explicó los detalles del golpe recibido por el occiso, la magnitud de la herida en la cabeza y la cantidad de sangre que perdió. No cabía la menor duda. Tu mujer se cargó al especialista. Chucha, se lamentó Arancibia. Lolo, ahora que todo se fue una vez más a la mierda, por favor, dinos lo que íbamos a hacer. Por lo menos quiero saber en qué lío estuve a punto de meterme. Dilo y luego nos largamos porque me estoy cagando de frío, exigió Salinas. Garmendia se sobó la calva. No se consideraba ni siquiera un bebedor moderado, pero volvió a servirse un poco de vino. Está bien, pero primero decidamos qué hacemos con él, dijo, e indicó a Coco Aravena que daba cuenta de otro muslo de pollo. Fácil. Lo llevamos hasta el fondo del galpón, lo sujetamos a un poste, enseguida sacamos los Kalashnikovs y lo fusilamos. Eso es lo que indica el folclore, ¿no?, espetó Salinas. Aravena dejó de comer y comentó que no era para tanto. Primero se impone un juicio popular, cargos y descargos, hasta que el compañero se haga la consabida autocrítica. No sé si lo han pensado, pero el pequinés tiene a su compañera metida en un lío mayúsculo. La única lección que me dejó la derrota es que nosotros mismos formamos una poderosa quinta columna, la del sectarismo. Propongo invocar al espíritu de los mineros asturianos del 34, dijo Arancibia. Y dices que los milicos te fundieron un plomo. Tienes razón, ya estamos viejos y jodidos, que se quede, apuntó Garmendia. Aravena echó unos palos más al fuego y los 4 hombres se sentaron sumidos en un desconocido sosiego. La lluvia continuaba cayendo con furia, pero no importaba ni el frío, ni la noche, ni la certeza de que al otro lado del portón estaba la ciudad hostil, llena de cicatrices de lo que una vez había sido. Salinas, aferrado al vaso, recordó un fin de semana en Galicia, cuando ya las cosas iban bastante mal con Matilde, y con la excusa de unos baños termales se fue a pasar 3 días solo en Mondaris. Llegó el atardecer, se instaló en el balneario, no pudo conciliar el sueño y al amanecer salió a dar un paseo. Una niebla densa lo cubría todo, no se veía a más de 1 metro y empezó a caminar rumbo a una construcción metálica que apenas se perfilaba. Era un puente sobre un río que no se veía, pero se escuchaba el rumor cristalino del agua. De pronto vio que unos metros más adelante caminaba una mujer encorvada, enteramente vestida de negro, y sintió miedo.
mas un miedo temporal, breve, impreciso, y la razón le dijo que se trataba de una anciana gallega. Entonces siguió caminando y a la media hora se extrañó de no toparse con ninguna otra persona. La niebla se espesaba más y más a medida que subía en dirección al pueblo de Mondaris. O así lo suponía, pues a la salida del puente vio un aviso caminero indicando la dirección que seguía. Oía el ruido de sus pasos en el camino empedrado, pasos regulares que de improviso dejaron de serlo, interrumpidos por otros pasos de uno, dos o más caminantes. Y la niebla empezó a perfumarse con el aroma de la leña aún húmeda, recién talada. Se detuvo, cerró los ojos, aspiró y reconoció el aroma de los pequeños poblados de Cautín, de Cañete, de Carahue, perdidos entre las nieblas espesas del sur chileno. Pensó que desvariaba, jodido y con alucinaciones, se dijo. Al abrir los ojos entre la niebla, vio pasar a Freddy Taberna y lo llamó. «Freddy, hermano, te mataron en el norte, ¿qué haces en Galicia?» Tras Freddy iba Sergio Leiva, cargando su inseparable guitarra, y también lo llamó. «Sergio, hermano, ¿a ti te mataron en Santiago? ¿Qué haces en Galicia?» Luego pasó Lumi Videla, asesinada en un chupadero de personas y más tarde arrojada a los jardines de la Embajada de Italia. «Lumi, ¿qué haces en Galicia?» Ninguno respondió, y sin embargo todos iban sonrientes. Pasaron muchos hombres y mujeres que no conocía, pero eran sus hermanos en la niebla. No sentía miedo ni estaba sorprendido al dar media vuelta y retornar al balneario. Cuando llegó al extremo del puente, el sol empezó a disipar la niebla y no tuvo la menor duda de que se encontraba en Galicia, en España, con la excusa de unos baños termales y para ahogar en agua mineral el caos sentimental que lo agobiaba. Tampoco albergaba la menor duda de que para los derrotados la vida se había convertido en un banco de niebla, en la bruma de los condenados a conservar lo mejor de sus recuerdos. Esos pocos años que iban del 68 al 73, marcados día a día por la sonrisa del más militante de los optimismos. A partir de entonces, Cacho Salinas recordó a sus muertos siempre sonrientes y se dijo que no había cagada que no se superase con una buena carcajada. «Maestro, desembucha», dijo Salinas tocando un brazo de Garmendia. El especialista era eso, un especialista. Tenía un par de años más que nosotros, debía de rondar los 70 o algo así. Y fue un extraño instructor de muchas cosas que sabemos, sin saber que él, a su manera, legó a la militancia. Supongo que todos recordarán ciertas reglas de la clandestinidad. El chequeo de vehículos desacostumbrados en la calle, la necesidad de llevar muchas fichas para los teléfonos públicos, no bajar siempre en la misma parada, esos detalles que se enseñaban boca a boca y no aparecían en ningún texto. También recordarán los primeros asaltos a bancos o al supermercado Portofino. Aunque cometidos por militantes que no tenían la menor experiencia, fueron perfectos, limpios, sin violencia, sin heridos. Ese hombre que ha muerto estuvo detrás de todos esos actos. No participó, se limitó a enseñar cómo se hacía. Algunos le llamaban la sombra. En el año 71 la derecha decidió sacar divisas de manera ilegal. Se trataba de dejar al país sin dólares y se crearon una serie de bancos privados, anónimos, para reunir y sacar el dinero a bancos de Miami. Agentes ligados a la derecha compraban dólares a precios mucho más altos que los del Banco Central o las casas de cambio. Los norteamericanos habían dado un cheque en blanco para hundir al país. El 1 de mayo del 71 conocí a la sombra, de improviso. Se me acercó durante la manifestación, me tomó de un brazo, dijo que quería hablarme de un asunto, lo seguí y me dejó perplejo.
Te he observado, te mueves bien en la manifestación, sabes mirar, estableces perímetros justos. Si te dejan estar tan cerca del escenario es porque eres del dispositivo de seguridad socialista, es decir, que eres heleno. Aquí hay un sobre. En él va la dirección de un banco secreto. Entre el 12 y el 15 de este mes habrá casi $250,000 listo para salir del país. También van las instrucciones para requisarlos. Les doy 2 días para decidir si lo hacen o no. En caso contrario, pasaré la misma información al MIR. Solo contactaré contigo pasado mañana, en el Café Santos, a las 5 de la tarde. Pasé la información a la dirigencia del ELN. Me ordenaron ir a la cita y decir, sí, lo haremos. Acudí al Café Santos, la sombra tomaba cocoa, hablamos unos 10 minutos y al hacer amago de dejarlo me dijo que esperara. Te haré un regalo. Voy a enseñarte un lugar para salir de aquí sin usar la puerta. El Café Santos estaba en un subterráneo en la esquina de Ahumada y Huérfanos. Fuimos a los lavabos de hombres, abrió un ventanuco que daba a un pasillo respiradero y seguimos por él hasta una trampilla que descendía por otro pasillo muy estrecho flanqueado de cables eléctricos, tubos de gas y desagües. Ese pasillo nos dejó frente a una puerta metálica bastante estrecha, una puerta con marco también metálico. Los bordes del marco llegaban a milímetros del suelo, estaban huecos. Metió un dedo en el vertical izquierdo y sacó una llave unida a un resorte. Abrió y volvió a ocultar la llave. Entramos a un espacio muy oscuro. Se oían jadeos de gente en lo mejor del merecumbé sexual. Hablaban inglés. «Oh, baby», decía ella. «Oh, baby», decía él. Los guiones porno no llevan mucho diálogo. Estábamos en un trastero tras la pantalla del cine Roxy. Entramos a la sala, nos deslizamos frente a tipos que se la cascaban y nos ignoraron. Salimos a la calle Huérfanos por la entrada de una galería comercial y ahí, con la mirada, recorrió los 100 metros que nos separaban de la entrada del Café Santos. El muchacho que está mirando la vitrina de la farmacia te acompaña. Dile que nadie mira una farmacia más de un par de minutos. Que le vaya bien. Chao, Elenito. Un grupo operativo del ELN requisó esos dólares y los entregó de manera anónima al Banco Central. Me vi con la sombra 3 veces y 3 veces requisamos dólares de esos bancos secretos. En cada cita me enseñó pasillos de fuga que tenía en casi todo el centro de Santiago. Vi a la sombra por penúltima vez antes de salir al exilio. Estaba frente al gabinete de identificación con un puestito de caramelos y me contó que acudía todos los días a observar a la gente que sacaba pasaportes. Buena suerte. Te daré un consejo. Aprovecha el tiempo y estudia electrónica, pues la guerra será con alambres y asuntos diminutos. Y vi a la sombra por última vez 30 años más tarde, hace cosa de 2 meses, al hacerme cargo de la casa de mis padres. ¿Cómo entró? No le pregunté por eso. La casa llevaba oficialmente vacía medio año. Estaba sentado en la cocina leyendo, bastante más viejo de como lo recordaba, y tomaba cocoa de un termo. Te has descuidado. La calvicie era inevitable, pero esas grasas de más tienes que eliminarlas. Camina todos los días, hace bien para pensar y quema lo que sobra. Tengo algo entre manos. ¿Recuerdas las cosechas de dólares? Nos faltó un banco, el premio gordo, y lo reservé como mi propio seguro de vida, pero eso ya no importa. Lo relevante es que el banquero murió de la mejor manera. El 11 de septiembre del 73, celebrando el golpe de Estado, se atoró con un canapé y adiós, pampa mía.
El tipo era celoso y desconfiado, tanto que nadie descubrió el barretín, donde todavía hay $500,000. Los milicos levantaron el suelo, desconcharon los muros, quitaron el falso techo y no dieron con el escondite. Hasta el 75 fue una tienda de porcelanas, tenía la exclusiva de Lladró. Te imaginarás lo que pueden hacer los milicos en una tienda de porcelana. Nunca encontraron lo que buscaban. Incluso llevaron detectores de metal, mira infrarrojas, aparatos de detección de calor y nada. ¿Quieres saber por qué? Fue obra mía. Le diseñé el escondite más seguro. Hasta el año 80 el lugar fue un salón de belleza, luego agencia de viajes, más tarde perfumería y desde hace muy poco es un café con tetas. Las vitrinas están cubiertas con una tela oscura. Funciona en semipenumbras. Atienden 4 o 5 chicas que sirven café y muestran las tetas, más un ex sargento del ejército reciclado en cafiche que cobra por las mamadas que las chicas hacen en un reservado. En suma, siempre hay entre 5 y 10 personas, una multitud. Si te la juegas, hay que hacerlo el 16 de julio, entre las 6 y las 8 de la mañana. Ya es 16 de julio, apuntó Coco Aravena. ¡La sombra!, exclamó Cacho Salinas. También lo conocí poco antes de salir al exilio, cuando como tantas y tantos recorría las calles de Santiago en busca de un contacto, de alguien que tuviera información veraz y líneas de conducción política. Si la memoria no me falla, creo que fue en el Llano Subercasó, ese enorme parque que se extendía paralelo a la Gran Avenida. Ya había caído Arnoldo Camus, el comandante del ELN, pero algo me llevaba una y otra vez al punto de contacto acordado antes del golpe. Lo recuerdo nítidamente, de la misma manera como recuerdo haber visto y evitado a 2 compañeros del aparato de seguridad del MIR, que subían por la calle Santa Fe, tal vez hacia la misma casa en la que cayó luchando como un tigre Miguel Enríquez. Ahí me abordó, vestía un mameluco azul de la Municipalidad de San Miguel y barría un camino del parque. Yo que tú lo haría de aquí, compañero. Te he visto 3 días seguidos y eres más que notorio. No me importa tu militancia, pero si la moral te empuja, hay que hacer algo. Es tiempo de derrota, de contar muertos, de empezar de nuevo y sobre todo de mantener la moral. Pasado mañana a las 9 en punto de la mañana habrá un operativo simpático. ¿Te la juegas? Rompiendo todas las reglas de seguridad le respondí que sí. Ese tipo tenía algo bueno y antiguo. Eso que nos asombraba en las viejas fotos de la Revolución Rusa o de los barbudos entrando en La Habana. Me dio una dirección y acudí. El operativo simpático tuvo lugar en la esquina de Santa Rosa y Sebastopol. Vi varios rostros conocidos, compañeros del Partido Comunista, del MIR, socialistas, todos mirándonos sin saber si estábamos en una encerrona. Entonces vimos acercarse un camión repartidor de pan de molde, un enorme camión cargado de barras de pan Ideal, que al llegar a la esquina fue embestido por un camión municipal. De él bajó la sombra, encañonó al chofer del camión repartidor y entendimos lo que esperaba de nosotros. Abrimos la parte de carga y empezamos a repartirla entre las gentes que pasaban. No sé si fue la sombra u otro compañero el que dijo: «¡Somos la resistencia! ¡Ánimo, camaradas!». Y al poco rato teníamos a una multitud recibiendo pan, dándonos apretones de manos fuertes, calientes, encargando que nos cuidásemos. Todo duró unos 10 minutos, y cuando los milicos llegaron no había un alma en la calle, ni pan ni rastro de la sombra. Coco Aravena movía la cabeza con gesto desconsolado y cerró con fuerza los puños antes de hablar. Por mi culpa nos cargamos a la sombra. No lo puedo creer, porque yo también participé en un operativo simpático. Después del golpe militar estaba confuso y avergonzado. Veía a los muertos en las calles y los documentos de mi partido
hablaban de los errores del gobierno popular y culpaban a los que estaban cayendo de todo el horror que se nos echó encima. Un día, ha de haber sido a finales de septiembre, de pura casualidad me encontraba en el barrio Carrascal, barrio proleta, y de pronto reconocí a varios compañeros de otros partidos. Todo pasó muy rápido. Un triciclo se cruzó delante de un camión de Gasco, obligándolo a frenar. El conductor del triciclo apuntó con este mismo revólver, gritó Coco Aravena, y el llanto le transformó la cara en una máscara de dolor. Y repartieron las bombonas de gas en nombre de la resistencia, concluyó Salinas. Lucho Arancibia sirvió más vino, avivó el fuego y enseguida miró el techo de oscuras planchas de zinc. Por aquí también pasó la sombra. Cuando salí de la cárcel, mis viejos organizaron un funeral simbólico de mi hermano Juan. El taller llevaba varios años cerrado y la idea era venderlo. Vinieron muchos de los nuestros, vecinos, amigos de toda la vida. Así lo conocí. Era uno más entre los que abrigaban de cariño a mis viejos. Me llamó, dijo que quería decirme algo personal y nos alejamos de la gente. No vendan el taller. Puede servir para muchas cosas, entre otras, para velar a tu hermano Alberto cuando aparezca su cuerpo. Volveremos a vernos. Y así fue. Varios años más tarde, en el 82, apareció nuevamente por el taller. Tú entiendes de metales, soldaduras, mecánica. Necesito varios artefactos capaces de lanzar una cadena de acero hasta unos 50 metros de altura. Mañana debes dejar el portón abierto y alguien traerá los materiales. ¿Te la juegas? Lo hice. Fabriqué unas ballestas que lanzaban un arpón al que se unía una cuerda y enseguida varios metros de cadena de acero. Me cagué de la risa. Lloré de gusto, canté y bailé cuando los muchachos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez dejaron por primera vez sin electricidad a medio Santiago. Mis arpones volaban por sobre las torres de alta tensión y las cadenas, y al caer sobre los cables provocaban unos cortocircuitos monumentales. Y quienes los lanzaban eran los muchachos de las juventudes comunistas, los hijos de los muertos, de los exiliados, de los jodidos como yo. Mierda, Cacho. Te dije que si hablaba demasiado me metieras un sopapo, dijo Arancibia. Los 4 hombres se miraron, más gordos, más viejos, pelados y con la barba encanecida. Proyectaban todavía la sombra de lo que fueron. ¿Qué? ¿Nos la jugamos?, preguntó Garmendia. Y los 4 vasos chocaron en la noche lluviosa de Santiago. Capítulo 15. El inspector Crespo dejó a la detective Bobadilla en su casa y regresó al vetusto edificio de la Dirección General de Investigaciones. Estaba muy inquieto, cada vez le gustaba menos saber que un marido armado se movía por la ciudad. Llamó a Concepción García. La mujer, con voz somnolienta, le informó que el cónyuge no había regresado. Miró el reloj de pared, eran las 2 de la noche y continuaba el aguacero. Recordó a los viejos serenos que, solitarios, deambulaban por la ciudad y, premunidos de un báculo, un farol y un atado de llaves maestras, daban la hora y el tiempo. ¡Ave María Purísima! Las 2 han dado y lloviendo. Se preguntó cuándo habían desaparecido esos empleados del municipio y si realmente los vio alguna vez, de niño, o si no eran más que esas raras certezas nacidas por contagio al escuchar sin querer el inventario de desapariciones. ¿Qué diablos tramabas, Pedrito?, dijo en voz alta. También pensó en bajar hasta los sótanos, al archivo de prontuarios, generalmente ilegibles, carcomidos por la humedad del edificio o devorados por los ratones.
desechó la idea de inmediato. De Pedro Nolasco sabía todo y nada al mismo tiempo. Las neuronas del inspector trabajaban sin pausas. Y así, hasta su memoria, llegó una fotografía del archivo de peligrosos. Una imagen de mala calidad tomada en el cementerio general y que mostraba a Nolasco a la edad de 30 años como único partícipe de un sepelio. Tiraba de un carretón, sobre el vehículo iba un ataúd cubierto por una bandera rojinegra. La foto era en blanco y negro, mas el inspector sabía que esa bandera tenía que ser necesariamente rojinegra, pues se trataba del funeral del otro Pedro Nolasco, el anarquista, que según los archivos murió a consecuencia de un disparo hecho de muy corta distancia, presumiblemente suicidio, aunque el arma nunca fue encontrada. Extraños bichos esos anarquistas, murmuró el inspector. Ya no quedaban hombres así en Chile. Eran parte del inventario de pérdidas sobre el que se sustentaba una normalidad postiza. La normalidad de dos países absolutamente diferentes, coexistiendo en un mismo miserable espacio geográfico. De una parte el país próspero de los triunfadores, asentado en la parte oriental de la ciudad, de los empresarios que saludaban sonrientes a su vecino diputado o senador, de las mujeres ejecutivas de la televisión o propietarias de boutiques que tomaban capuchinos en la terraza de algún mall, mientras comentaban las últimas gangas del comercio de Miami, la suciedad de París, el caos de Roma, la fetidez de Madrid, y mostrando unos dientes blancos e impecables, aseguraban que no había nada mejor que vivir en Chilito. De otra parte estaba el centro de Santiago, transitado por gentes cabizbajas, atemorizadas por las cámaras de video que seguían sus pasos, por los carabineros que se dejaban ver en sus buses verdes, de ventanas enrejadas, por los guardias de seguridad que controlaban sus pasos en bancos y comercios. Y seguían los barrios del sur, del norte y del oeste, habitados por la desesperanza del empleo precario, aterrados por una delincuencia feroz de niños o adolescentes que tras explosionar sus cerebros inhalando pasta base, se convertían en psicópatas con aspecto de párvulos. Ya no quedan anarquistas, suspiró el inspector. El último había muerto en 1990, un hermoso anciano de larga barba blanca que siempre vistió el mameluco de obrero y se veía como un hermano gemelo de León Tolstoy. Se llamó Clotario Blest, un anarcosindicalista pacifista, vegetariano, macrobiótico, ecologista, cuando nadie sabía el significado de esa palabra, fundador de la Central Única de Trabajadores, la mayor y mejor organizada central sindical de América Latina. El inspector Crespo recordó haberlo visto durante las manifestaciones contra la dictadura, siempre en primera fila, o exigiendo que le dijeran dónde estaban los miles de hombres y mujeres desaparecidos, pero siempre en primera fila, arrastrado por policías fornidos que no hacían más que acrecentar la fortaleza emanada de su cuerpo débil, siempre en primera fila. Clotario Blest ya no estaba, tampoco la CUT. Eran parte del inventario de pérdidas. ¿Qué diablos tramabas, Pedrito? Repitió en voz baja, y en ese momento miró el calendario de su escritorio. 16 de julio. Se levantó de un salto, fue hasta el ordenador central y buscó en Historia de la Delincuencia robos a bancos. El 16 de julio de 1925, el abuelo de Pedrito, junto a 3 anarquistas españoles, habían asaltado la sucursal Matadero del Banco de Chile. Al inspector Crespo le gustaban las coincidencias porque la vida estaba llena de ellas. Simplemente había que aceptarlas en silencio. No podían usarse como argumentos para tomar medidas preventivas, así que hizo lo único que puede hacer un policía mareado por el peso de una coincidencia. Nada. Se quitó los zapatos,
Puso los pies en el escritorio, cerró los ojos y murmuró: «Está bien, Pedrito. Si lo que ibas a hacer era un asunto en solitario, ya no hay motivos para preocuparse. Pero si tenías compinches, que lo hagan a tu estilo, y ya, estamos en paz». Capítulo 16. A las 5 de la madrugada continuaba lloviendo, aunque de manera más tenue, y los 4 hombres del galpón se disponían a salir. Lolo Garmendia se hizo cargo del revólver, comprobó que los 6 proyectiles calibre 38 especial estuvieran en el tambor y guardó el arma. Lucho Arancibia metió un mazo y un cincel en una bolsa deportiva. Coco Aravena no dejaba de luchar con el guionista impenitente que lo habitaba y perdió temporalmente el combate. Muchachos, aunque no lo parezca, algo entiendo de estas cosas. Por lo que ha dicho Lolo, entrar no será difícil. Está claro que a las 6 de la mañana se desconectan las alarmas para que no salten con el movimiento de la gente que se mueve en el pasaje. Eso está claro. Pero adentro puede haber cámaras, micrófonos. Así que propongo usar los pañuelos como máscaras, tapándonos la mitad de las caras y que hablemos entre nosotros sin nombrarnos. Lolo puede ser Mr. Black, Cacho, Mr. Brown, Lucho, Mr. Red y yo. La película se llama Reservoir Dogs. ¿Lo tuyo es de nacimiento?, le cortó Salinas. Red, como John Reed, el autor de los 10 días que estremecieron al mundo. Está enterrado en el Kremlin, junto a Lenin. Fue un gran camarada norteamericano, pero de los otros Black y Brown nunca escuché hablar. Mi formación política tiene muchos vacíos, aseguró Arancibia. ¿Necesitas el sopapo?, consultó Salinas. Salieron a la calle Matucana a las 5:10 de la mañana. Caía una lluvia débil, mas no por ello dejaba de mojar. Acordaron ir en 2 taxis hasta la Plaza de Armas y reunirse ahí junto al monumento a Valdivia. Garmendia y Arancibia subieron al primer taxi, Salinas y Aravena al siguiente. A las 5:40 se reunieron en el lugar acordado. Por la Plaza de Armas ya se movían bastantes personas apresuradas. Caminaban encogidas en un intento estéril por mojarse menos, e incluso los que llevaban paraguas lo hacían de la misma manera. El conquistador a caballo brillaba bajo la lluvia. La estatua pedía a gritos una base alta para magnificar el gesto del jinete, pero de la misma manera como un arquitecto había arrebatado los peldaños de la catedral, dejando la nave a ras de la calle, chata, obtusa, definitivamente fea, a Pedro de Valdivia lo tenían sobre una base tan baja que el único efecto conseguido era el de un tipo a caballo molestando el paso de los transeúntes. ¿Se acuerdan de cuando éramos estudiantes?, preguntó Coco Aravena, y se fue a la parte trasera del monumento. Trepó a la base y dio un sonoro beso a los testículos soberbios del caballo. ¿Realmente lo tuyo es de nacimiento?, comentó Salinas. Tienes razón el pequinés. Está científicamente comprobado que besarle los huevos al caballo trae suerte, apuntó Arancibia, y unió sus labios a los testículos de bronce. Los otros 2 hicieron lo mismo. A las 5:55 de la mañana entraban a la Galería San Antonio por la entrada de la calle Merced. El café de vitrinas cubiertas por un espeso cortinaje negro se llamaba El Dragón Feliz y se situaba exactamente frente a la librería Le Monde Diplomatique. Garmendia pensó en las palabras de la sombra. El lugar es tranquilo. A esa hora de la mañana nadie se detiene frente a una librería. Estamos, por desgracia, en Santiago. Lucho Arancibia hizo palanca con el cincel y el candado que aseguraba la cortina de rombos metálicos saltó. Subieron la cortina, el cincel
descerrajó la puerta de aluminio y vidrio, bajaron la cortina y Garmendia reemplazó el candado reventado por otro similar. El dragón feliz olía a encierro mezclado con café. No medía más de 30 metros cuadrados. Frente a la barra se alineaban 5 taburetes altos. En un extremo, la caja, detrás estaba la cafetera Zimbali, un estante con tazas y platillos, y más atrás del estante el estrecho reservado amoblado con un sofá de plástico medio cubierto por las minifalditas rojas de las dependientas. «Hasta aquí vamos bien», comentó Garmendia. «¿Hago café?», susurró Aravena. «Macho, lo tuyo es grave», murmuró Salinas. «No nos caería mal un cafecito. Y si el pequinés dice que puede hacerlo», acotó Arancibia. «Que haga café. Y ustedes hablen, en voz baja, pero hablen. Ahora tengo que pensar como la sombra. Y no puedo pensar si estoy tenso», indicó Garmendia. Coco Aravena saltó tras la barra y sobre la plataforma que servía de suelo quedó con el culo a la altura de los ojos de sus compañeros. Echó a andar la cafetera y sirvió 4 tacitas. Garmendia se alejó hasta un extremo de la barra y se dedicó a observar detenidamente una pared. «Hablen», ordenó. «¿Qué tal me salió el cafecito?», consultó Aravena. «¿No te tienta ponerte una de esas falditas que hay en el reservado?», dijo socarrón Arancibia. «Este café es una mierda, pero no tienes la culpa. En Chile no se toma café», empezó a decir Salinas. «No se toma café, nunca tuvimos cultura de café, y ya en los años 60 esa falta de cultura de café se convirtió en una desgracia, en un trauma nacional. Cada chileno que viajaba a Europa volvía hablando del café que servían en Francia o en Italia. Y la cosa empeoró cuando los que regresaban de Argentina comentaban lo bueno que era el café en las confiterías de Buenos Aires. Aquí seguíamos tomando café de higos, de remolacha, de cualquier cosa menos de café. A mediados de los 60 apareció el Nescafé y un burgués del carajo, Marqués de la Plata, inventó el sucedáneo nacional, el Sí Café, que también era una soberana mierda. A finales de los 60, un empresario audaz decidió crear una cultura especial, Chilenses del Café, y abrió el primer café Haití en la calle Ahumada. ¿No le habría significado una gran inversión traer café bueno, tostado por gente con experiencia? Pero no, trajo un café de mierda y en compensación diseñó la cafetería de una manera especial. La dotó de una pasarela elevada tras la barra, contrató a chicas proletarias de buen ver, según el gusto de la mayoría, que fue, es y será apasionada de los cuerpos barrocos, es decir, de las gorditas ricas. Las vistió con unas minifaldas de infarto y las puso a servir café. Un café de mierda una vez más, pero a ninguno le importaba el sabor ni quemarse la boca con tal que fuera servido por esas gorditas sensuales que mostraban los muslos y a las que con solo dejar caer el suelo las cucharillas se les podía admirar las nalgas cuando las recogían. A partir de ese momento nos hicimos adictos al café con piernas. El Haití abrió más sucursales en el centro. No hubo empleado público, juez, diputado o notario que no soñara con las chicas del café con piernas. Después abrió el Sao Paulo y a las minifalditas se agregó el escote. ¿Quién no recuerda a esas chicas inclinadas sobre la taza, revolviendo el azúcar y preguntando: ¿le pongo leche, caballero?, mientras el cliente sudaba frente a esos escotes más que generosos? Y así, compañeros, llegó la dictadura, la libertad de mercado, y con eso surgieron los cafés con tetas, como este, que créanme, estamos asaltando. También hubo los cafés de la hora feliz, con desnudo total, hijas de proletas en pelotas para solaz de viejos babosos. Como todos sabemos, la sacrosanta libertad de mercado no tiene límites.
de tal manera que a la moral católica de Chile no le resultó difícil aceptar que las hijas de proletas se prostituyeran. Y el café siguió siendo una reverenda mierda. Amén, dijo Lucho Arancibia. Silencio, ordenó Garmendia. El extractor de aire es reciente. Ese modelo no tiene más de 10 años y este edificio es de los años 30. El antiguo sistema de aireación tiene que estar en un ángulo junto a una columna. Lucho, pica aquí, indicó señalando un punto cerca del techo. Mazo en mano, Arancibia empezó a desconchar el muro. La capa de escayola cayó con facilidad y dejó ver el color de una pared de ladrillos. Garmendia la examinó. Inteligente la sombra. Estos ladrillos son de los años 70. Por eso los milicos no encontraron la entrada al tesoro. Cubrió el muro original con esta falsa pared de ladrillos. Sigue picando, Lucho. Arancibia continuó y a las 7:15 de la mañana dio con la entrada de un respiradero. Metió primero una mano, luego el brazo. Cayeron varias ratas secas, momificadas, y entre una nube de polvo retiró la maleta envuelta en plástico. Los 4 hombres salieron del Dragón Feliz a las 7:30, bajaron la cortina metálica y la cerraron con el candado. Un sujeto que miraba al suelo les preguntó si ya estaba abierto el café. «Todavía no, a las 8. Las señoritas se están arreglando», le respondió Arancibia. Abandonaron la galería por la salida de la calle de San Antonio, continuaron caminando entre gente encogida por el aguacero hasta la Alameda y en ahumada desaparecieron en la boca del metro. Capítulo 17. Concepción García miraba incrédula al cónyuge. Se habían encontrado en la puerta del edificio cuando ella salía cargando una bolsa con 3 mudas de ropa, útiles de aseo y un ejemplar de Berlín Alexanderplatz. Antes de dejar Berlín, se hizo la promesa de leer la novela de Alfred Döblin en alemán. Ese libro gordo la mantendría cerca de su ciudad perdida, lejos de la cárcel a la que sin duda la condenarían por muchos años. «Concha, ¿a dónde vas tan temprano?», la saludó. «A entregarme. La policía lo sabe todo y me confesé culpable». «¿Culpable?». «Conchita, vuelve a casa. Hablemos. Decidamos juntos qué decir». «No, Coco. No quiero más cuentos ni películas. No quiero más clásicos de nada». En ese momento se llevó la primera sorpresa porque el cónyuge la abrazó, le besó los labios, los ojos y dijo unas palabras totalmente ajenas al Coco Aravena de toda la vida. «Vamos juntos, Conchita, y juntos diremos toda la verdad». El inspector Crespo se rascó la barba, se preguntó por qué crecía más en las noches en vela que mientras se dormía. «Adelita, ¿nos deja solo unos minutos, por favor?». La detective salió y el inspector maldijo la hora en que dejó de fumar. «Muy bien, señora Aravena, ya hemos aclarado que luego de un apasionado intercambio de opiniones a causa de su indolencia, depresión, desengaño, falta de ilusiones, escaso amor por el trabajo y posiblemente falta de pudor, la señora montó en cólera, arrojó ciertas cosas por la ventana sin ver que desgraciadamente por la calle pasaba una persona que recibió el impacto de un tocadiscos falleciendo de manera súbita. También hemos aclarado que fruto de la desesperación usted tramó un ardid más bien grotesco para protegerla, así llegamos a esa falsa denuncia de robo con la intención de culpabilizar a terceros. Sí, señor. Y una vez más insisto en que toda la culpa es mía. Yo y mi conducta somos los únicos culpables de lo que pasó. Le ruego, pues, que me pase al juzgado para cumplir con la pena que me sea impuesta». No tan rápido.
Usted también asegura desconocer totalmente la identidad del occiso. Nunca antes lo había visto, en toda mi vida. Me ofrezco voluntariamente a ser sometido al detector de mentiras o a las inyecciones de pentotal. Sí, sin la menor duda que es usted un apasionado del cine. Veamos una vez más, ¿por qué tomó el arma del occiso, la ocultó y más tarde salió armado a la calle? ¿Por qué? No sé por qué la tomé. Fue un impulso. Pensé en venderla. El inspector se dijo que esa posibilidad era coherente. Todo el mundo lleva dentro un pequeño ratero. La gente roba en los supermercados por la pura aventura de hacerlo. ¿Y en la calle, armado? ¿Qué pensaba hacer? Tampoco lo sé. Reconozco que tuve la idea de hacer algo, atracar un negocio, un banco, una gasolinera, pero no lo hice. Ahora, se dijo el inspector, te haré la pregunta decisiva. Y como aludas a la cobardía en tu respuesta, te jodo. Pequeño huevón. ¿Por qué no lo hizo? Después de todo iba armado. Porque no sé cómo se hace. En las películas nunca llueve de esa manera. Los asaltantes no van empapados, muertos de frío. Y por si fuera poco, no sé usar un arma. Jamás he disparado una pistola. Me senté en un parque a pensar y ni siquiera eso hice. Por favor, deje que mi mujer se marche y haga conmigo lo que quiera. He venido a entregarme. Lo peor de este oficio es la necesidad de ver la delgada línea que separa al delincuente de la víctima de la casualidad. Eso no lo enseñan en la escuela de policías. Si este tipo se hubiera presentado sin el revólver, argumentando que lo había arrojado al río o a un contenedor de basura, aún a riesgo de equivocarme, no le habría creído. El inspector tomó el revólver, comprobó que estaba estupendamente lubricado, olió el tambor hasta su nariz, llegó el inconfundible aroma almendrado del aceite Remington, que dejó de venderse ya en los años 70, y fue reemplazado por soluciones siliconadas. Enseguida echó el tambor al lado y miró a través del cañón. Las estrías mostraban imperfecciones posiblemente producidas por el roce de balas de ínfima calidad, balas artesanales, hechas por armeros clandestinos, como las que había retirado del tambor. Puro plomo. Balas antiguas, que de ser disparadas dejarían restos de escoria en las diminutas muescas que a simple vista descubrió en las estrías, hasta inutilizar el arma, con riesgo para el que disparase. Señor y señora Aravena, pueden irse. Concepción García hizo un gesto de estupor. El cónyuge hizo amago de abrir la boca, mas el inspector les indicó la puerta con un dedo. Los vio salir tomados de la mano, bostezó y llamó a la detective. Adelita, ¿me haces el honor de desayunar conmigo? Vamos a la Selecta. Caminaron en silencio las 3 cuadras que los separaban de la enorme panadería y cafetería frente al mercado central. Ahí ocuparon una mesa del segundo piso. El inspector ordenó 2 desayunos completos con huevos fritos, jugo de papayas y halluyas recién horneadas. ¿Tiene algo que decirme, inspector?, preguntó la detective. Adelita, tú y yo sabemos cosas que no se pueden decir en voz alta. Investigaciones archivadas por órdenes de muy arriba. Criminales sueltos porque las pruebas incriminatorias se extraviaron. Asesinos, violadores de todos los derechos y la dignidad de las personas libres y premiados con cargos en grandes empresas o en el cuerpo diplomático. ¿No? Esos 2, si cometieron un delito, es haber regresado a Chile. Lo que pasó fue una trágica casualidad, un accidente nada más. Ambos sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país. Habrían pasado meses, incluso años en la cárcel hasta que un juez los condenara a pagar una ridícula multa.
Su proceder no es muy ortodoxo. No, no lo es. Tienes toda la razón, pero intento ser justo. Aunque un rati debe limitarse a detener sospechosos. Mientras hablaba con ellos estuve revisando el revólver de Pedrito. Un arma vieja, con las estrías del cañón visiblemente dañadas. Pienso que casualmente le hicieron un favor. Si Pedrito pensaba usar ese revólver, al segundo disparo le habría estallado en las manos. Y las esquirlas buscan siempre los ojos. ¿Te imaginas a un anarquista ciego? ¿Sabe, inspector? Cuando estaba a punto de obtener mi chapa de detective de la escuela, nos llevaron a Villa Grimaldi para un ejercicio de reconocimiento en un lugar lleno de huellas. Yo ignoraba la existencia de esa casona, de lo que fue, de la gente que ahí fue torturada, asesinada y hecha desaparecer. No creo en fantasmas, no creo en auras. Pero ahí se respiraba algo terrible y me sentí mal. En un momento determinado me alejé de mi grupo y sin querer escuché a una mujer que le contaba a otras personas que ella había estado ahí. Era una mujer bella, frágil. Más tarde supe que se trataba de una escritora y narraba el horror que sufrió junto a otras prisioneras. Lo extraño es que no había rencor en su voz. Dolor sí, mas un dolor libre de odio, un dolor lleno de dignidad, hermoso para mí, que crecí durante la dictadura escuchando mensajes de odio cada día. Me acerqué a ella y le dije, soy detective. En mi nombre y en el de la institución que represento quiero pedirle perdón por todo lo que sufrió y le juro que eso nunca más volverá a repetirse. Ella me miró de una forma dulce, preguntó por mi edad y cuando le dije que había nacido en 1973, me abrazó diciendo, tú no tienes ninguna culpa. Tú tienes las manos limpias. Estoy con usted, inspector. Es paradójico, Adelita. Eres de la primera generación de ratis capaces de otorgar dignidad a lo que hacemos. Y posiblemente la última. Muy pronto anunciarán la privatización de la policía y todo aquello en lo que crees será dejado en manos de mercenarios. El viejo inspector y la joven detective se miraron a los ojos. En ellos vieron lo que los cronistas de sucesos policiales y repartidores de medallas nombran satisfacción del deber cumplido, pero que en realidad se llama orgullo de decir me la juego y cumplir. 18. Querido Heleno, es posible que leas esta carta escrita hace varios años y dejada donde la encontraste la última vez que entré a la guarida del tesoro para cerciorarme de que todo continuaba a buen recaudo y retirar algunos dólares, no muchos, apenas los necesarios para solventar las necesidades de un luchador solitario y solterón. No entraré en detalles de cómo lo hice, aunque si imaginas disfraces de albañil, estás en lo cierto. Si hace pocas horas estuvimos juntos, entonces sabes que he muerto. Los informativos hablarán de un viejo que se pegó un tiro en un cuchitril de dudosa moralidad, e imagino que tendrás muchas preguntas. Vengo de una estirpe de suicidas. Decido libremente el fin de mis días porque soy un anarquista. Paul Lafargue. Lee El derecho a la pereza. Y Laura Marx se suicidaron juntos para evitar la humillación de la senectud. En Chile, el padre del movimiento obrero, Luis Emilio Recabarren, se suicidó al descubrir que afilando al movimiento comunista, el trabajo de tantos y que tantas vidas costó,
sacrificaba la raíz libertaria de las mejores ideas, sometiéndolas a la voluntad de los que están dispuestos a sacrificar la libertad por el poder. La libertad es un estado de gracia y solo se es libre mientras se lucha por ella. Mi abuelo paterno fue uno de los primeros anarquistas chilenos, un obrero gráfico que me enseñó a leer de la mano de Cervantes y Tolstoy, y que participó de manera anónima en innumerables acciones contra el poder. Un día decidió soberanamente su adiós a la vida para no ser un lastre en mi sendero. Lo hizo con el mismo revólver que yo he empleado para dejar de ser un hombre y empezar un camino de sombra. Los anarquistas caemos sin estrépito, no somos dados a la propaganda. Si cuando leas esta carta es 16 de julio y son más de las 9 de la mañana, quiere decir que la policía ya habrá recibido una misiva con un detallado croquis de El Dragón Feliz. Levantarán la barra, quitarán las baldosas y darán con la trampilla que guarda una caja de caudales. No hay dinero en ella, pero sí ciertos documentos con las claves de varias cuentas bancarias en Suiza abiertas entre 1974 y 1980. Sus dueños, todos, militares ahora retirados, tendrán que rendir cuentas respecto del origen de esos dineros que casualmente coinciden con la contabilidad del horror registrada en un cuaderno. En él está detallado el reparto del botín, casas de asesinados, vehículos recibidos a cambio de un salvoconducto para salir del país, objetos de arte saqueados y vendidos en prestigiosas galerías europeas, acciones entregadas a cambio de salir de los centros de tortura, joyas recibidas para la reconstrucción nacional y sobre todo sobornos. En 1995, una mano anónima hizo llegar al gobierno fotocopias de cheques girados por el ejército a un hijo del dictador por un monto de $3 millones. Apenas un decimal comparado con lo que hoy encontrará la policía. Fue una prueba. Quería saber si se podía confiar en la recuperada democracia chilena. La respuesta la sabemos todos. Pinochet sacó las tropas a las calles y esos cheques nunca existieron. Es muy satisfactorio suponer que mientras lees esta carta, mi cuerpo seguirá tendido en ese lugar miserable, o tal vez ya estaré en la morgue, para no interrumpir el trabajo de la policía. Te preguntarás por qué lo hice. Un hombre sabe cuando llega al fin de su camino. El cuerpo manda avisos. El maravilloso mecanismo que te mantiene inteligente y alerta empieza a fallar. La memoria hace todo lo posible por salvarte y adorna lo que deseas recordar de manera objetiva. Nunca confíes en la memoria, pues siempre está de parte nuestra. Adorna lo atroz, dulcifica lo amargo, pone luz donde solo hubo sombras. La memoria siempre tiende a la ficción. De todos modos iba a morir en poco tiempo. Por eso llevé el revólver. Nunca lo he disparado, y esta acción debía ser limpia, silenciosa, como todas en las que he participado. El único disparo de mi vida tenía que ser un homenaje a mí mismo. También te preguntarás por qué te elegí. La respuesta es bastante simple. Te observé entre muchos durante una manifestación. Tenías miedo, pero lo aceptabas. No te escondías del miedo. No existen los valientes. Solo las personas que aceptan ir codo a codo con su miedo. Si nada se ha interpuesto en mis planes, estarás junto a los que nos acompañaron. En la maleta hay casi $500 000 en billetes de 50 y de 100. Deben ser cuidadosos, se trata de billetes emitidos antes de 1974. Cambien lo estrictamente necesario para salir de apuros. No varíen notoriamente los hábitos de vida. Les sugiero un viaje por el sur.
cambiando pequeñas cantidades en cada ciudad. Más tarde pueden salir al extranjero y eso les permitirá sacar legalmente del país hasta 10.000. No confíen en los bancos, guarden ese dinero sin dejar de pensar en que la gran paradoja de la fortuna es que trae problemas. Finalmente te preguntarás por mi insistencia en que lo hecho debía ser precisamente hoy, 16 de julio. Es una efeméride personal. Si nadie lee esta carta, si escribo en vano y la vida torció mis planes, lo acepto. Pero si al demoler o renovar el edificio estas letras caen en manos de algún obrero de la construcción, pues que te aproveche, compañero. Epílogo. Dicen que a la salida de la Galería San Antonio un ciego cantaba: Señora, dicen que donde mi madre, dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrillero. Dicen que un inspector de investigaciones y una joven detective fueron los primeros en acudir a El Dragón Feliz. Dicen que a las 10 de la mañana las 5 muchachitas que atendían ya vestían sus minifaldas rojas. El ex sargento reciclado en Cafiche barría restos de escayola y observaba atónito el agujero cavado en un ángulo del local y muy cerca del techo. Dicen que a los pocos minutos llegaron otros detectives premunidos de picos, palas, que sacaron a la galería el mostrador, la cafetera y obligaron a las chicas a salir, no sin antes cubrirse por el frío de julio. Dicen que el inspector recibió una llamada urgente con órdenes de arriba y lo instruían para que precintara el lugar de los hechos sin tocar nada, hasta la llegada de alguien investido de suma autoridad. Dicen que el inspector cruzó la galería, entró a la librería Le Monde Diplomatique y preguntó si tenían un listín de prensa. Dicen que la detective llamó incesantemente a los periódicos, las radios, las televisiones y muy pronto todo fue un mar de micrófonos, cámaras, luces, grabadoras, bolígrafos que escribían apresuradamente. Dicen que cuando los de muy arriba llegaron, el inspector leía en voz alta el contenido de un cuaderno de contable. Repetía nombres conocidos, mencionaba cifras alarmantes. Dicen que al mediodía de aquel 16 de julio había dejado de llover sobre Santiago. Fin. Muchas gracias, mis estimados. Espero les haya gustado la obra y la narración. Y bueno, cualquier comentario, como les dije en un principio, para eso estamos. Para comentar y a los nuevos, darle las gracias a los nuevos suscriptores a mi canal. Y por favor no olviden de dar like si les gusta la narración y de compartir los videos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Que Dios los guarde. Bye.